¿Por qué vector alfa S? Porque alfa S reconoció que la molécula señalizadora era una hormona. En cambio, cuando es alfa Q, reconoce que tiene que ayudar a los canales iónicos para que pase sodio, potasio, etc. Entonces, por eso a veces es la S, alfa S, o a veces es el alfa, en este caso el alfa Q. Entonces aquí fue una hormona. Si me regreso a esta, ya me pasé mucho. Ay, bueno, no, más bien está abajo. Esta es la molécula señalizadora, que en este caso es una hormona, para lo que les estoy explicando. Aquí está. Entonces, en la membrana de la célula, ¿sí? Va a buscar lo que se llama una molécula que se llama adenilato ciclasa. O sea, la va a activar el complejo GTP, que el complejo GTP está formado por alfa S más la unión del GTP. Entonces, lo activa. Esa va a ser la función del complejo GTP, del alfa S GTP. Una vez que activa el adeninato ciclasa, se va a desactivar, pero entonces como ya está activado el adenilato ciclasa, pues sigue con la función celular. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el adeninato ciclasa? En el citoplasma va a encontrar moléculas de ATP. Pues va a tomar una. Esa molécula que tome, ¿qué es lo que va a hacer? Va a separar, ¿sí? O va a tomar dos fosfatos. Recuerden que el ATP tiene 3 fosfatos. Separa 2 fosfatos, o como dice aquí, toma 2 fosfatos y por un momento los hace como a un lado. Y entonces la molécula se convierte en adenosid monofosfato, porque se liberaron 2 fosfatos. Y se convierte en un compuesto cíclico. Si ustedes recuerdan, haciendo un paréntesis, en química orgánica, ustedes vieron que hay compuestos cíclicos y acíclicos. No es lo mismo que yo diga hexano a que diga ciclohexano. ¿Cuál sería la diferencia del hexano entre el ciclohexano? Ya vieron en este caso en química, ya vieron hidrocarburos. Pues resulta que el hexano es una cadena lineal de 6 carbonos. Y cuando digo ciclohexano, se refiere a que está cerrado, forma un anillo, ¿sí? Y en el caso del hexano, si es que se recuerdan por ahí la fórmula química del ciclohexano, tienen la fórmula de un hexágono. Bueno. Pues resulta que este compuesto, la estructura molecular se cierra. Ya no va a ser lineal, se cierra. Por eso dice ATPs que se liberaron. Bueno, una vez que se liberaron los 2 fosfatos y se convirtió a AMP cíclico, ¿qué va a hacer? Actúa sobre la proteína que se llama el AMP cíclico, que se llama PK, que significa quinasa A. Ahora, ¿cómo se llama? Proteína. Está formada por 2 subunidades reguladoras y 2 subunidades catalíticas. Las catalíticas también se llaman enzimáticas. Y en este caso, al separarse, PK ayudó que se separaran, pero también ayuda a que quede activa las 2 subunidades enzimáticas. Entonces, esas subunidades enzimáticas que quedan separadas le van a ayudar a la hormona. Ya me pasé. Le van a ayudar, en este caso, a la hormona que fue la molécula señalizadora. ¿Cómo? Consiste en que la PK, los dos fósforos que había liberado, ¿se acuerdan que se liberaron 2? Esos los va a unir, en este caso, a proteínas llamadas serina y trionina. Los une, ¿sí? Los une
porque esta es la forma en este caso de que se van a activar para que la hormona del crecimiento pueda cumplir su función. Entonces, PK les da fósforos a estas dos estructuras, a estas dos proteínas, para que la hormona del crecimiento cumpla su función. Por ejemplo, en el caso de algunos niños y también todavía en algunos adolescentes, pues los huesos tienen que aumentar de tamaño, milímetros, centímetros, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que activar aquí la serina y trionina porque el estímulo o la señal o el ligando que corresponde a la hormona del crecimiento está indicando que tiene que haber más células porque el hueso tiene que crecer. Entonces, como tiene que haber más células, se activa la serina y la trionina con los dos fósforos que había por aquí que se liberan, uno para serina y una trionina. Estas dos estructuras moleculares se dirigen al núcleo, pero donde está el tejido óseo. Las células también tienen núcleo. Y le indican al núcleo de la célula, del tejido óseo, a cada una de esas células, que tiene que formar más células porque el hueso va a crecer. Porque aquí la hormona del crecimiento indujo a la serina y a la trionina que llevaran ese mensaje al núcleo para que el núcleo entonces, una vez que recibe el mensaje de que tiene que haber más células, entonces el núcleo se tiene que preparar para hacer mitosis. Y entonces, pues recibe la señal el núcleo va a empezar en este caso a darle información para que la célula se pueda dividir y las proteínas las va a sintetizar el ribosoma, porque recuerden que de la información del núcleo salen los ribosomas sale el mensajero, se abre la cadena de ADN, se lleva la información al RNA de transferencia al ribosomal, se preparan las proteínas que se llevan al núcleo y en el núcleo de la célula hay una estructura llamada nucleolo, que a lo mejor por ahí lo recuerdan. Y ahí se guardan por un X tiempo muy cortito todas las proteínas que sintetizaron los ribosomas. Y la célula las empieza a tomar para hacer el proceso, en este caso de la mitosis. Y de esa manera se van aumentando el número de células, que es lo que quiere la hormona del crecimiento, porque se trata de un niño o se trata de un adolescente. Entonces allí la mayoría de los alfa S, ¿sí?, trabajan con hormonas para que la hormona tenga pues, la respuesta que requiere. No sé si de esta parte tienen alguna duda. Estamos hablando con el ejemplo de alfa S, o también llamado GS, o también llamado G alfa S. ¿Sí quedó claro el ejemplo o no? Sí, maestra. Bueno, ahora, también quedó claro que alfa S GTP solamente se dedica a activar a esto. Una vez que activa esto, se desactiva. Bueno, se desactiva y entonces regresa al estado original, inactiva. Aquí está. ¿Sí? Ella nada más se va a dedicar, en el caso de la alfa S, a que se active a que se active la adenina tosiclasa. Ahora, entonces, activando esto, se desactiva. Esta ya está activada, cumple lo que ya les platiqué. Pero cuando este ya cumple su función, ¿qué es lo que va a pasar? Se tiene que desactivar también. Y aquí es bien importante que se desactive. ¿Por qué? Primero, se va a desactivar donde el AMP que estaba cíclico, o sea, cerrado como anillo, ahora pasa a una estructura lineal AMP. Pero si por alguna causa no se desactiva y ya no lo requieren para cumplir funciones relacionadas con estímulos de hormonas, puede tener efectos, esa actividad, porque está activo, efectos en el genoma, ¿sí? En los efectos genómicos. Y puede dar origen a células cancerosas.
Entonces aquí la célula sabe que lo tiene que desactivar. Pero si lo tiene que desactivar, tiene que estar presente esta enzima. La fosfodiesterasa. Esa desactiva, ¿sí? Pero recuerden que todas las enzimas están formadas por proteínas. Entonces significa que de la tita se tomaron proteínas para que se formaran todas las enzimas que requiere el cuerpo, en especial esta, porque estamos hablando ahorita de ella, para que desactive el AMP cíclico y no tenga algunos efectos, porque como no encuentra aquí qué hacer porque ya se terminó, pues entonces está así, tiene nada que hacer, ya cumplió con sus actividades, empieza a jugar, pero de repente hace una travesura. Ah, pues así, ya cumplió su actividad y sigue activa, pues entonces así, haciendo la analogía, el AMP cíclico hace una travesura. ¿Y cómo? Pues se va sobre el material genómico, ¿sí? Allí produce algunos cambios y esos cambios casi siempre dan origen a células cancerosas. Ahora, otra cosa que también tiene el AMP cíclico, a veces cuando ya terminó la función para que la hormona pueda cumplir su función, puede ayudar, pero muy poquito, sobre los canales iónicos para que pasen, en este caso, los cationes calcio, sodio y potasio, ¿sí? Entonces, pero lo ayuda muy poquito. Y si sigue activa, pues entonces va contra el material genómico. No sé si de este ejemplo tengan, en este caso, alguna pregunta. No, No hay maestra. preguntas. Bueno, ahora vamos a ver, también les hice un esquema, pero resulta que es con P, con alfa Q, perdón, o con GQ. Aquí también tenemos un ejemplo. Entonces aquí la alfa Q. La alfa Q tiene que reconocer, o sea, ¿por qué es Q? Porque reconoce que tiene que apoyar a los canales iónicos para que puedan pasar los cationes. Entonces aquí alfa Q está activada. Entonces, como va a ayudar a los canales iónicos, entonces ya va a buscar dentro de la membrana de la célula, ¿sí?, un fosfolípido que recibe el nombre de fosfoditil-inositol bifosfato. Titidil, perdón, que se representa así. Cuando está en forma activada, que la activa este complejo, el complejo alfa Q GTP, activa a esta estructura molecular que está en la membrana. Al activarla se transforma en IP3, actúa sobre el canal del calcio, o sea, está apoyando al canal iónico de calcio para que le sea más fácil entrar el calcio, para que quede en el citoplasma el calcio, que posteriormente puede activar alguna reacción. Y las reacciones va a depender de dónde entre. ¿Eso qué quiere decir? Que si entró, por ejemplo, en el tejido óseo, pues se va a integrar a huesos, pero también a lo mejor entró en cuanto a los dientes, pues se integra a los dientes. Que si donde el canal donde entró corresponde a la sangre, pues va a ayudar a las plaquetas o trombocitos junto con la vitamina K a que cumpla la función de coagulación. Pero resulta que a lo mejor no entró ahí. Entró en el canal que tiene que ver con el sistema nervioso. Pues va a ayudar precisamente a enviar señales nerviosas, que le sea más fácil que la neurona lo pueda recibir para que inmediatamente dé una respuesta. Pero también a lo mejor pudo entrar en las células que corresponden al músculo para que ayude a la actina y a la miosina a la contracción y relajación del tejido muscular. Que a lo mejor en alguna glándula, para que se sintetice, secreción significa sintetizar una sustancia en el mismo cuerpo, y en el mismo cuerpo se queda y ahí es utilizada. Entonces, para la síntesis de hormonas, para el ritmo cardíaco, pero también el calcio previene la osteoporosis. ¿Eso qué quiere decir? Que todas nuestras células de los diferentes tejidos, de los diferentes órganos, tienen canales iónicos, ¿sí? Lo que se llama canal, sí, canal iónico, pero es exclusivo, ya les dije,
cada uno de esos canales para los diferentes iones. Y entonces aquí tenemos la importancia que tiene el que alfa Q permita o ayude a los diferentes cationes a entrar porque van a cumplir funciones. Una vez que se termina la función del IP3, él se va a transformar poco a poco a IP2 hasta llegar a IP. ¿Qué funciona? Se debe desactivar pasando de IP2 a IP. Es decir, se queda como inositol. Y ya después esta molécula se vuelve a regenerar dentro de la membrana y se repite N veces esto. No sé si de esta parte tengan alguna pregunta. Maestra, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, se transforma en IP3 y entonces, ya que termina, ¿se transforma en IP2 o nada más pasa? Ajá, ya que termina, se transforma en IP2. Quiere decir que se libera un fósforo y se queda con 2. Luego se libera otro fósforo y se queda con 1. Y en ese momento queda como inositol. Pero luego se restablece otra vez a fosfo, ¿sí? A este compuesto, para que otra vez haga todo lo que tiene que hacer, todo esto que explicamos. Entonces, todas las moléculas que están activas se tienen que desactivar. No tiene caso que estén activas, ¿para qué? Es algo así, haciendo la analogía. Si lo que nos han dicho muchas veces, si estás en un cuarto, en una habitación, en un lugar y no utilizas la luz, ¿para qué la quieres encendida? Entonces mejor apágala. Ah, pues así. ¿Para qué quieres que esté activo? Dice la célula. Tiene que estar desactivo. Otra vez se activa cuando se requiera otra vez. Y esos son los, vamos a decirlo así, los ratitos de descanso que tienen algunos organelos, algunas células de algunos órganos, de algunos tejidos, ¿sí? Que pues, el descanso es mínimo, porque ya después, por ejemplo, a lo mejor el calcio llegó en la mañana, en el desayuno, llegó a la hora de la comida, pudo haber llegado en la noche, a lo mejor durante los 3, o a lo mejor no llegó. Entonces, si nada más llegó en la mañana, ¿para qué queremos que esté activo a la hora de calcio? ¿Sí queda claro? Sí, maestra, muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, ese es el segundo. Los receptores, en este caso, asociados a la proteína G. Ahora tenemos otro de los receptores, que son los receptores catalíticos. Y estos van a estar presentes en todos los receptores que ya mencionamos, en los 4. Se ayuda a él mismo, pero ayuda a los demás. Actúa como si fueran enzimas. Atraviesan la membrana de una sola vez. Poseen un dominio citoplásmico que actúa como receptores específicos. O sea, esas enzimas catalíticas, hay muchas, pero van a ser específicas para cierta reacción, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, amilasas, que es un tipo de enzima, que es muy parecido, porque aquí dice que es parecido a lo que hacen las enzimas. Va a actuar sobre los almidones. Entonces aquí hace rato mencionamos uno de los compuestos, adelinato ciclasa, ¿sí? Este solamente va a actuar sobre el ATP. De esta forma para producir el AMPC, pero lo hace cuando se recibe la señal que el estímulo corresponde a una hormona. Ahora, dentro de estos receptores está la insulina, que la insulina es específica, ¿sí? Para ciertas funciones. En especial la más importante que hace rato mencionaron los compañeros que participaron. Aquí está un ejemplo, pero a cámara lenta se puede decir. Aquí va entrando el receptor catalítico, aquí, y ya está, totalmente cruzando. Y esto es lo importante para que pueda ayudar a que se lleve a cabo la reacción. Como dice, se incluyen receptores de diversos factores de crecimiento. Son enzimas que van a ayudar a que se pueda cumplir la función de la hormona de crecimiento. Receptores del tipo TOL que reconocen lipopolisacáridos.
bacterianos y participan frente a diferentes infecciones que se pueden dar en el sistema inmune. Incluye los receptores de hormonas, que era lo que les estoy diciendo. Entonces, estas van a ayudar junto con otras sustancias enzimáticas a que se lleve a cabo la reacción. Activan o inactivan indirectamente a enzimas ligadas a la membrana celular. Y entonces aquí a la membrana celular, si ustedes recuerdan, pues ahí vimos un ejemplo de cómo, en este caso, se va a desactivar. Y se tiene que desactivar. ¿Para qué va a estar activo? Es tener, como decir, encendida la estufa y no estamos cocinando nada. Entonces, ¿para qué queremos hacer combustión en la estufa si no vamos a utilizar el gas? ¿Para qué queremos que haya ATPs que están sintetizando, que están manteniendo a esas estructuras moleculares como el AMP cíclico? ¿Para qué? No, se tiene que desactivar. Bueno, eso es lo que hacen los receptores, en este caso, catalíticos. Y están los receptores intracelulares o nucleares, ¿sí? Estos precisamente van a ayudar a que el núcleo reciba una información y esa información le va a decir qué es lo que se tiene que hacer. Hace rato yo les dije que la serina y la treonina llevan el mensaje al núcleo para que el núcleo se ponga activo y empiece a formar por medio de mitosis más células, porque el adolescente o el niño está en crecimiento. Bueno, pues aquí también estos receptores van a permitir que se lleve a cabo la función que le está dando en el ejemplo que dimos de la hormona de crecimiento. Las hormonas tiroideas y esteroideas, como el cortisol, las hormonas sexuales y la vitamina D, atraviesan la membrana e interactúan con sus receptores intracelulares que funcionan como factores de transcripción. Entonces aquí, para que se pueda cumplir una función, siempre hay factores de transcripción. Hace rato hablamos de las hormonas de crecimiento. La serina y la treonina se activan con los fósforos que les son adicionados. Van al núcleo y le dicen, ¿sabes qué tienes que trabajar? Debe de haber más células porque el niño está en crecimiento, porque el adolescente está en crecimiento. Pues entonces aquí tenemos, en este caso, que tienen que transcribir la información para saber qué proteínas se van a formar. Y esa información, ya les dije, llega a los ribosomas y con ayuda de los 3 tipos de ARN se sintetiza. Y pues ya, ahí terminamos. No sé si tengan